decir qué significa la perspectiva de género deben encontrarse un poco en dificultades, ¿no? Porque es algo bastante ambiguo que se asocia a muchas cosas. Uno escucha hablar de perspectiva de género, feminismo de género, estereotipo de género, discriminación por género, cupo de género. ¿No han escuchado todas esas cosas? Identidad de género, discriminación por género, ¿no? Todo esto le da bastante ambigüedad, porque permite, la ambigüedad del término, permite como introducirlo sin mayores dificultades, sin mayor rechazo, ¿no? Por parte de quienes lo reciben, y sin percibir demasiado los cambios profundos que esto implica. Cuando hablamos de las leyes, no solamente está en las leyes de educación sexual, sino también la Ley de Educación Nacional, también incorpora la perspectiva de género cuando pauta difundir contenidos de acuerdo a dos convenciones, la CEDAW y la de Belén do Pará, que son dos convenciones internacionales que tienen como eje, ¿no?, de su accionar la perspectiva de género. O sea que en la educación la tenemos instalada. Yo les pregunto a ustedes, para ver como punto de partida, si yo les preguntara ahora a alguien que me dijera qué significa la perspectiva de género, ¿qué me dirían? La diversidad. ¿Qué más? Porque eso no aclara mucho todavía. Masculino, femenino. Bueno, mirá, está bien como punto de partida, porque muchas veces se piensa que esta palabra viene como a reemplazar a la palabra sexo. Antes hablábamos de sexo masculino y femenino, y ahora en un uso más moderno y más elegante, en vez de decir sexo masculino y femenino, decimos género masculino y femenino. Pero esto no es así, esto es una trampa en realidad, porque el término género tiene implicancias bastante más profundas que esta, como vamos a poder ir viendo, con una repercusión importante en el modo de entender la persona humana, la sexualidad, la familia y la sociedad en general, ¿no? Entonces, para tratar de entenderlo vamos a partir de algo sencillo, que es el origen gramatical. Ustedes se acuerdan todos que en gramática se usa la palabra género. ¿En qué contexto se usa? Las palabras tienen un género. ¿Cuál es el género de las palabras? Masculino, femenino, y se olvidaron del neutro. Esto es importante porque el uso gramatical de la palabra género va a poner en evidencia dos cosas que van a ser tomadas por el uso actual de la palabra género. La primera cosa que sucede en el uso gramatical de la palabra género es que el género es puesto por el hombre, el género de las palabras. Las palabras no son sexuadas, tampoco lo que significan las palabras, salvo en el caso del hombre y de algunos vivientes. Pero, ¿por qué vamos a hablar nosotros de la silla o el pizarrón? O de la piedra o el viento. No son sexuados. Eso es convencional, ponerle masculino o femenino, o neutro, ¿no? Entonces, el uso de la palabra género es convencional. Hay otra cosa que se agrega, también característico del uso gramatical, y es que da cabida a una tercera opción, distinta de lo masculino y lo femenino, que es el neutro. Estas dos cosas ténganlas presentes porque van a ser tomadas, lo vamos a ver enseguida, absorbidas, el que es convencional, el género, y que abre nuevas opciones distintas de lo masculino y lo femenino, van a ser absorbidas por el uso actual. En el uso actual, vamos ahora al uso actual. En el uso actual, el término género va a dar nombre, por eso decimos etiqueta, como quien le pone la etiqueta, la marca, ¿no? Va a dar nombre a una ideología que se llama feminismo de género. Ustedes escucharon hablar del feminismo de género, seguramente. ¿Sí o no?
¿no? Bueno, vamos a tener oportunidad enseguida de hablar del feminismo de género. Que más allá de ser una supuesta defensa de la mujer, tiene implicancias muy revolucionarias sobre el modo de entender, como habíamos dicho antes, la persona humana, la familia y la sociedad en general. Hay un psiquiatra que justamente en la primera parte nombró Selmira, que es Toni Anatrella, que es un estudioso de estos temas, ¿no? Como vieron todos los textos que ella les citó, que dice que esta visión, esta ideología, esta perspectiva va a ser más revolucionaria que la ideología marxista, dice Toni Anatrella. Entonces vayamos a tratar de entender bien qué es esto. Para entenderlo es clave una primera cosa, ver que la perspectiva de género va a marcar una notable, está tachado de distinción porque la palabra distinción es poco, más que distinción, es una separación entre lo que es sexo y lo que es género. No es lo mismo, como decíamos al principio, no son términos alternativos, son cosas distintas. Entonces, sexo se refiere al cuerpo, a lo biológico. Género se refiere no al cuerpo femenino y masculino, sino al comportamiento femenino y masculino, a nuestras actitudes como mujeres y varones, y va a considerar la perspectiva de género que esto es cultural. Todo lo que se refiere a comportamientos de mujeres y varones viene construido, configurado por la cultura. Lo biológico no tiene ningún peso. El que tengamos un cuerpo de mujer y de varón no induce en absoluto a que nos comportemos de una determinada manera. La perspectiva de género sostiene que todo eso viene de afuera, viene por pautas culturales, códigos que nos pautan determinadas conductas. ¿Está claro esto? Y esto que se está afirmando acá tiene consecuencias importantes, porque acá lo que se está diciendo es que nosotros no tenemos la masculinidad y la feminidad, no son un dato, un punto de partida natural con el que tengamos que contar y a lo cual nos tengamos que atener, sino que es algo construido. Es construido por la sociedad, porque el cuerpo, que sería lo que tenemos como, eso es irrelevante. Todo lo más viene construido. Entonces, si viene impuesto de afuera, si lo construye la sociedad, si lo construye la cultura, bien podemos construirlo de otra manera, puede modificarse. ¿Se entiende? Y eso es lo que propone la perspectiva o la ideología de género. Acá está justamente el expresado por feministas de género, esta se llama Judith Butler, que es una muy importante, conocida, lo que decíamos antes. Fíjense lo que dice. El género es una construcción cultural radicalmente independiente del sexo. El género viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Alcanzan a ver? O sea, el género es una construcción cultural totalmente independiente del sexo. Es un artificio libre de ataduras. Es decir, nuestro cuerpo no influye para nada en nuestro comportamiento como mujeres y como varones, en lo masculino y lo femenino. Todo es construido. Es una construcción externa que la hace la cultura, la pauta, etc. El otro texto. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y el pensamiento humano una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo, la naturaleza como mujer o como varón. Nuestra naturaleza como mujer o como varón no viene dada por el cuerpo, no viene dada por lo genético, sino viene pautada externamente por la sociedad, por la cultura. ¿Quedó claro?
Entonces, acá era lo que yo me adelanté, la consecuencia de esto es que si todo viene pautado de afuera y no tenemos una condición sexuada masculina y femenina como un dato natural de lo cual partir y lo cual aceptar y reconocer y apoyarnos en eso, todo viene construido desde afuera porque el cuerpo no tiene ninguna importancia, entonces podemos construirnos de otra manera. Y eso es lo que propone la ideología de género, rebelarnos frente a esa construcción que ha hecho la sociedad, que ha hecho la cultura, y elegir el género que deseemos. Ellos van a decir, la sociedad nos ha construido en lo masculino y en lo femenino, nos ha construido de un modo muy rígido, muy definido, ha pensado lo masculino y lo femenino de modo rígido, de acuerdo a los órganos genitales. Al que tenía útero le atribuían determinadas funciones, al que tenía testículos le atribuían otras. Entonces, rebelémonos frente a esa construcción. Ha construido la sociedad lo que ellos llamarán acá, en un significado primero, que después va a ser más profundo, más radical, ha construido estereotipos de género. ¿Qué quiere decir acá estereotipo de género? Ha pensado para la mujer determinados roles, para el varón otros roles determinados. Hasta acá, con este sentido de estereotipo y con esta rigidez, podríamos coincidir, porque si estereotipo de género significa pensar, por ejemplo, que los varones tienen que trabajar siempre fuera de la casa y no hacer nada doméstico, y que las mujeres tienen que dedicarse solamente a lo doméstico y no pueden hacer nada fuera de la casa, como por ejemplo en algunas épocas ha sido concebido así, bueno, en esa crítica a los estereotipos de género como roles rígidos, podríamos coincidir. Pero lo que pasa es que el estereotipo de género va a pasar enseguida, van a ver, a significar algo más profundo que meros roles rígidos, ¿no? Como hasta ahora hemos explicado. Entonces, rebelémonos frente a esa construcción rígida y elijamos el género que deseemos. Pero aquí que la palabra género, acá, por eso yo les decía la ambigüedad, ya va a ser algo diferente. El género elegido ya no va a ser, como decíamos antes, el comportamiento femenino o masculino que la sociedad construyó, que la sociedad pautó, sino va a ser una multiplicidad de orientaciones sexuales que podemos elegir. Entonces, elegir el género no es elegir comportarnos como mujeres o como varones. No, es elegir entre múltiples orientaciones sexuales. Tenemos muchas posibilidades para elegir más allá de la heterosexualidad. Homosexualidad, lesbianismo, travestismo, bisexualidad, lo que ellos llamarán sexualidad polimorfa. Es decir, una sexualidad con muchísimas variantes, con pocos límites, poco definida, nada de varón, mujer, sino una cosa mucho más amplia. Les cuento por qué casi no vengo acá. Porque el lunes estuvimos con Selmira dando este tema, y Selmira más o menos un tema similar, en un grupo de docentes de nivel inicial, ¿no? Entonces, cuando terminó la exposición, yo digo, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Entonces una señora dice, pero yo estoy un poco desconcertada porque la doctora Selmira decía que la persona humana es sexuada como varón, mujer. Y ahora usted nos ha dicho que tenemos que proponerles todas estas opciones. Yo casi muero, pero por suerte enseguida se me ocurrió preguntar a los demás y les dije, ¿ustedes entendieron que yo estaba haciendo esta propuesta? No, me dijeron, bueno, ahí me quedé tranquila. No, esta aclaración va porque todo lo que yo voy a exponer ahora, voy a tratar de mostrar, dejar hablar a la perspectiva de género para que se entienda bien. Después, al final, vamos a hacer un discernimiento, una crítica, lo que consideramos válido de lo que no. Les digo porque no creo que me vuelva a pasar eso, pero por si acaso, no se asusten. Bueno, entonces, si lo biológico no tiene ninguna
relevancia. Todo nuestro comportamiento como varones y mujeres viene pautado desde afuera, nos podemos rebelar contra eso, y la propuesta es construirse sexualmente. Cada uno puede construirse sexualmente. Vamos a ver cómo este concepto de construcción de la sexualidad es un concepto que es una constante, por ejemplo, en los contenidos preliminares que ha mandado el Ministerio de Educación para ir trabajando el tema de la educación sexual en los colegios, que después vamos a mostrar algunos, que aunque ustedes, la gente que no es de la Ciudad de Buenos Aires, estos son para la Ciudad de Buenos Aires, toda más o menos digamos, la bajada de contenidos es básicamente similar, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de ver ¿por qué tiene que ver esto con la mujer, ¿no? ¿Por qué esto da lugar a una ideología que se llama feminismo de género? La perspectiva de género va a dar lugar a un feminismo extremo que comienza más o menos en los años 50, 60 y se acentúa y se radicaliza aproximadamente en los 90. Y sobre todo a partir de la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín en 1995, ahí ya la perspectiva de género pasa a ser algo de difusión masiva en todos los países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Y organismos internacionales importantes como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, lo promueven, lo propulsan y impulsan a las naciones a apoyar la perspectiva de género. Por ejemplo, ustedes escucharon hablar de la CEDAW, es un organismo de las Naciones Unidas que tiene justamente un eje fundamental, la perspectiva de género. Y nuestro país, creo que fue en la primera parte del año o a fin del año pasado, no recuerdo en este momento, aceptó lo que se llama el protocolo de la CEDAW, que es el aceptar ser supervisados por este organismo para ver si estamos aplicando bien la perspectiva de género. Hay un comité de seguimiento que va viendo en los países que aceptan este protocolo a ver si lo aplican bien, hasta qué punto, etcétera, ¿no? Supervisa el Estado a ver si lo está aplicando, qué sé yo, en la salud reproductiva, en la educación, sí, en distintos ámbitos. ¿Qué tiene que ver entonces la perspectiva de género con la mujer, ¿no? Porque efectivamente esto se presenta como defendiendo a la mujer. Y lo que dijimos antes del género, sexo, género, cultural, etcétera, ¿qué tiene que ver? Lo que van a sostener es que la distribución